Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas a esta charla con Naya. Naya es, entre otras cosas, asesora de sueño infantil, pero voy a empezar primero agradeciéndole que haya sacado este ratito para estar con nosotras y segundo pidiéndole que se presente ella y nos cuente un poco más sobre quién es, lo que hace y cómo lo hace. Bienvenida, Naya. Gracias. Bueno, yo iba a empezar por lo mismo, agradeciéndote la oportunidad de estar aquí, porque al final este grupo para mí desde el principio ha sido como un referente, ¿no? El porteo se acaba, pero la vida sigue. A mí me tocan unos años más, pero es un placer estar aquí. Me presento. Bueno, yo me suelo definir como asesora de maternidad y los últimos años me he especializado sobre todo en lactancia y en sueño infantil. ¿Y por qué en estas dos cosas? Porque creo que una cosa sin la relación directa de la otra no se puede acompañar de manera óptima. Eh, y desde ese punto de vista intento que las familias consigan descansar, que es una de las cosas que peor llevamos muchas veces, no ya solo las familias con niños, sino la sociedad moderna. Y es una de las cosas que el confinamiento ha demostrado, ¿no? Uno de los aspectos más perjudicados del confinamiento ha sido el sueño y han aparecido un montón de problemas relacionados. Así que por lo menos que las madres aprendamos a descansar. Eso es fundamental. De hecho, de eso estamos hablando esta semana. Y bueno, no es solo el confinamiento. De hecho, en estos últimos años ha surgido muchísimo una figura que es el entrenador o entrenadora de sueño infantil. Quizás en nuestro entorno de habla hispana no tanto, pero desde luego en países de habla inglesa es como muy, muy habitual, ¿no? Estas personas que te enseñan a enseñarle a tu bebé a dormir y eso también quería preguntártelo. ¿Cuál es la diferencia entre esta figura que es un trainer o entrenador a lo que haces tú, que es asesoría? Bueno, en el habla hispana estamos viendo que ese trainer se ha convertido en coach. Ajá. Y es una de las preguntas que más respondo en mi día a día. ¿Cuál es la diferencia en el modo de trabajar que yo propongo y en el modo de trabajar de un entrenador? Pues que el entrenamiento suele ser algo rígido, eh, algo con normas muy estrictas, algo con horarios establecidos y generalmente las pautas, aunque pueden variar un poco de una familia a otra, pues porque la circunstancia igual es muy distinta, pero las pautas suelen ser las mismas para todas. Y la base de todos esos sistemas es el que el bebé tiene que aprender a dormir como el adulto necesita en cada momento o como el adulto cree que necesita en cada momento. Eh, yo trabajo desde otra perspectiva. Yo trabajo desde la perspectiva en la que el bebé tiene que dormir como que le corresponde según su nivel de desarrollo y sus circunstancias y la familia tiene que encontrar la manera de descansar respetando esas necesidades del bebé. Entonces es un poco el cambio de desde qué prisma estamos mirando al sueño, ¿no? Al sueño y al desarrollo de la familia. Muchas de las familias que pasan por entrenadores al final son métodos muy conductistas, muy directivos y dejan esos métodos después de invertir mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo pensando que sus peques son distintos o que tienen una patología o que no hay manera de mejorar su situación y llegan a sentirse desesperados. La diferencia es básicamente eso. Miramos desde la perspectiva del bebé o miramos desde las necesidades utópicas del adulto. Y de todos modos, Naya, incluso antes del el aparecer, ¿no?, de estas figuras, hay como una idea que está como bastante aceptada y es que los bebés tienen que aprender a dormir, ¿no? Como que tenemos que hacer algo para, ¿no? Y eso también te lo quería preguntar. ¿Tenemos que hacer algo para que el bebé aprenda a dormir? Bueno, yo siempre digo que somos los adultos y principalmente las mujeres las que tenemos que aprender a dormir. El problema del sueño es de los adultos. Los bebés aprenden a dormir o empiezan a dormir, más bien dicho, dentro de la barriga de la madre.
Y a no ser que estemos hablando de un gran prematuro, que su desarrollo va a ser distinto, un bebé que nace a término lleva bastante tiempo durmiendo y, y tiene casi todas las fases del sueño desarrolladas. Entonces, lo que hay que hacer es entender que nosotros no sabemos dormir como nuestra especie sociable necesita. Detrás de él tiene que aprender a dormir, se esconde la palabra solo, porque nos dicen, no, tu bebé no sabe dormir y la cuestión es no sabe dormir solo, porque si hablamos de dormir sí que sabe, lo que no sabe es dormir solo. Y yo espero que los niños no aprendan, sobre todo que los bebés no aprendan a dormir solos, porque ahí ya estaríamos hablando de unos temas bastante más serios de apego y de desarrollo que no merecemos como sociedad. Entonces, junto con este de que los bebés tienen que aprender a dormir, más el solo, ¿no? El que los bebés y los niños pequeños tienen que dormir solos. ¿Cuáles dirías tú que son los principales mitos que, bueno, con los que tú te encuentras en el día a día y con los que tenemos que bregar en general, ¿no? Cuando llegan nuestros bebés a nuestra vida? Bueno, yo creo que el principal es el que además nos bombardea desde todos los aspectos en revistas, en televisión, en la radio, es que el bebé tiene que dormir 12 horas con el anuncio de los pañales y encima seco y sonriendo. Me gustaría saber cuántas horas han pasado para grabar esa imagen de un bebé recién nacido en una cuna con su pañal bien visto y 12 horas seco. Un bebé que duerme 12 horas sin requerir la atención de un adulto, a mí es un bebé que me preocupa y hay que ocuparse de ese bebé. Un bebé necesita despertarse uno para alimentarse, sobre todo si es muy pequeño, si no podríamos hablar de una deshidratación o de una hipoglucemia, es decir, de que su cuerpo no vaya a poder responder bien a sus necesidades, pero además necesita asegurarse de que estamos ahí, que no está solo en el bosque o que no está solo dentro de la cueva y necesita esos micro despertares, sobre todo al principio, que luego se van a convertir en algo distinto, sean efectivos y sean una manera de asegurar, estoy bien, vale. Y ahí detrás de eso se esconden los chupitos, ¿no? Antes decía que la lactancia y el sueño van súper unidos, pues muchas veces ese despertar es succionar 2 o 3 veces y dormirse. Hay que aprender a dormir con esas succiones. Ese sería el principal, el del anuncio. Otra de las cuestiones que aparecen más de una vez y suele ser un mito que muchas abuelas, sobre todo, intentan insistir en él, es el de quítale la siesta y así va a dormir mejor. Una y otra vez, ¿no? Es que si le quito la siesta de la mañana, así la de la tarde va a ser más larga y va a dormir antes, o quito la siesta de la tarde antes de tiempo y entonces va a dormir mejor. Y justamente conseguimos el efecto contrario. Ese bebé o ese niño va a llegar demasiado cansado y nosotras también, cuando estamos demasiado cansadas, nuestro cuerpo no puede empezar esos procesos que has explicado en los vídeos de las hormonas y de la melatonina que necesita para dormirse. Entonces, quitarle una siesta a un bebé que la necesita en ese momento y no dentro de 3 horas va a hacer que el sueño de la noche empeore. Puede hacer que se duerma muy rápido, pero un bebé que se duerme demasiado rápido también estamos hablando de algo que no es fisiológico. Necesitamos una latencia de sueño de un tiempo determinado. Entonces, un bebé no va a estar 12 horas seco y dormido sonriendo, no vas a dormir mejor si le quitas la siesta. Y el tercer gran mito es el que si le das un biberón con cereales antes de irse a dormir, va a dormir toda la noche y no va a molestar. Ahí, además, estamos hablando de varias cosas. Muchas veces esta recomendación se suele dar a los 3 o 4 meses de métele los cereales en el biberón y así va a dormir. Ahí estamos poniendo en riesgo la lactancia, estamos poniendo en riesgo la salud del bebé porque pueden aparecer alergias por una exposición temprana a los alimentos, etcétera. Y además no es efectivo. Después de la cena de Navidad no vas a dormir mejor. Cuando tenemos el estómago lleno, nuestro cuerpo se tiene que centrar en la digestión y no puede tener un sueño de calidad. Y además, cuando nuestro cuerpo tiene ese sobreesfuerzo de la digestión copiosa, vas a tener más tendencia a tener pesadillas. Por lo tanto,
tal vez vas a dormir incluso menos que cuando no tomaba el biberón. El destete nocturno suele ser una de las cuestiones, ¿no? Si desteto va a ser mejor la noche, pues generalmente no. Si ese bebé realmente ya no está en un proceso natural de destete. Las tomas nocturnas son súper necesarias para el sueño y también para el desarrollo y el aprendizaje, porque no hay que olvidar que cuando estamos dormidos, aunque no sepamos 100% lo que está ocurriendo, sí que sabemos que estamos aprendiendo. Es decir, un bebé o un niño pequeño que está en pleno desarrollo y en el momento en el que su cerebro durante toda la vida va a tener mayor actividad, coartar ese sueño o condicionar ese sueño puede tener implicaciones en que el aprendizaje que en ese momento tenía que asimilar no se va a dar de manera adecuada. Así que sí, los grandes mitos suelen ir dirigidos a que el bebé duerma solo sin molestarme. Y al final luego eso es base, ¿no?, de muchísimos problemas que tenemos luego de adultos, ¿no? Porque esa manía de comer y acostarte después, que tiene un montón de consecuencias, o de levantarte en mitad de la noche y no saber volver a conciliar el sueño porque no tienes un sueño realmente saludable, todo eso probablemente lo estamos empezando con falsas creencias, ¿no?, alrededor del sueño Sí, de los bebés. al final estamos condicionando todo el sistema neuroendocrino y si desconfiguramos una de las bases más profundas de nuestra fisiología, vamos a acabar pues, con la suciedad que tenemos. No en vano somos la generación que más ansiolíticos consume, que la melatonina ahora está en toda la publicidad, no ya solo melatonina para adultos, sino también para niños y para bebés. La melatonina es una hormona que todos tenemos. Los recién nacidos no empiezan a generarla en torno a los 3 o 4 meses, depende del autor que sigas, pero la melatonina, si la tenemos que consumir de fuera, es que algo en nosotros no está yendo bien. Claro, en general las hormonas, si las tenemos que consumir de fuera, es que algo no está yendo bien, algún desequilibrio tenemos. Entonces, Naya, yo te iba a pedir, para que tengamos claro qué sí es normal o fisiológico y qué no, ¿qué podríamos esperar o sea, cuando tenemos un bebé, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo va a ser la evolución de ese sueño? Porque yo muchas veces me encuentro con familias que piensan que como su bebé con 5 o 6 meses hacía 4 o 5 despertares nocturnos, pues que con 7, 10 meses ya habrá dejado de hacer despertares, y se sorprenden mucho cuando con 7, 9 meses lo que ocurre es que aumentan, ¿no?, los Que va a peor. despertares. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué podemos esperar? Bueno, el recién nacido nace con un sistema de sueño totalmente relacionado con la vida del cazador-recolector. ¿Qué quiere decir esto? Que el recién nacido no molesta cuando el adulto necesitaba cubrir esas necesidades de alimento. Por eso duermen en movimiento, se sienten seguros y se despiertan generalmente cuando ya la madre está tranquila. Eso lo vemos desde el embarazo. El bebé se empieza a mover cuando ya la madre se tumba en la cama o en el sofá e intenta dormir. Ya empieza a molestar su manera de dormir cuando estamos embarazadas. Sigue con esa manera de dormir un poco caótica, de hacer siestas pequeñas, despertarse, estar un poco activo, succionar y dormirse, más o menos hasta que la madre coge el ritmo. Cuando ya has aprendido que la siesta de la mañana te da tiempo a hacer la comida y luego en la siesta de la tarde puedes descansar, el bebé cambia. En torno a los 4 meses, y además suele ser de un día para otro, un poco relacionado con el cambio a nivel psicomotor, más o menos hasta que la madre coge el ritmo. Estoy escuchando, Elena. Sí, sí, ya lo he cortado. Vale, vale. Eso, que cuando a los 4 meses hay un cambio a nivel psicomotor y el bebé ya interactúa mucho más, empieza a girar, tiene más movimiento, su manera de dormir cambia y ahí empieza a requerir tal vez siempre la presencia de la misma persona para dormirse o a despertarse un poco más de manera abrupta, es decir, hay bebés que a las 3 de la mañana se despiertan con 4 meses y empiezan a carcajadas. Claro, y tú no puedes conseguir que un bebé que se está riendo a carcajadas se duerma porque sean las 4 de la mañana. Ese ritmo circadiano en el que estás insistiendo esta semana empieza a aparecer en los bebés a partir de los 4, 5, 6 meses.
Entonces, hasta ese momento va a ser un poco el sueño caótico y tendrán la capacidad de unir más de un ciclo seguido, que es lo que tú decías. Se despiertan igual algo menos cuando son más pequeños y luego empiezan a despertarse más. ¿Cuándo? Pues generalmente en torno a los 8 o 9 meses empieza la gran crisis, que es como la transición de bebé a niño o niña, en el momento en el que empieza la ansiedad por separación, la propiocepción, todo eso, por supuesto, tiene una gran crisis en el sueño y generalmente ya con el sistema que tenemos por lo menos aquí, las madres ya están trabajando o tienen un ritmo de energía, de consumo de energía muy alto, por lo que ahí suelen ser un poco el apocalipsis. Además, como empiezan a moverse más, tienen más experiencias traumáticas, vamos a decir, se empiezan a hacer daño o se alejan demasiado. La gente, como ya son seres más sociables y responden, les invaden más su espacio personal, por lo tanto suelen tener más tendencia a tener pesadillas. Así que en torno a los 9 meses empieza ahí a alborotarse un poco y a algunos les dura hasta el año y medio, 2 años. Así que es la época en la que todo el mundo espera que el bebé sea el bebé del anuncio y no lo es. Y luego ya a partir de los 3 años solemos ver la luz un poco, depende de la manera de desarrollarse, pero sí que está ahí la luz al final del túnel. Generalmente antes de los 6 años o en torno a los 6 años, casi todos los niños y niñas ya han desarrollado un sueño muy parecido al del adulto. Así que solo son 6 años. Y si tienes más de un niño, pues depende del intervalo de niños, pues dormirás un poco antes o un poco después. Ya te echaba de menos. Entonces, Naya, veo que hay muchísima variabilidad de un bebé a otro, ¿no? Bueno, estaba aquí alguien preguntaba, ¿vale? Bueno, comenta, te leo. Es que tengo un nene de 3 años que ahora tiene el comportamiento de cuando era un bebé de 9. Se despierta y dormirlo ya no es opción. Entonces, creo que, o sea, que ahora que has dicho, ¿no? Que es, que está dentro de lo que puede ocurrir, que es una mala suerte, sí, está claro que mejor que el niño duerma toda la noche antes que después, pero tampoco es algo de lo que preocuparse en principio y eso también es algo que yo quería preguntarte. ¿Cuándo nos podemos preocupar? Porque, bueno, yo tengo 3, el tercero, su manera de dormir no tiene nada que ver con la de los otros 2 y en otras circunstancias igual a mí me habría preocupado, ¿no? También por esas expectativas de los niños duermen muchas horas, que no todos duermen tantas y ese tipo de cosas. Entonces, Naya, sí, cuando puedas, cuéntanos un poquito qué señales nos pueden, pues oye, qué cosas que no consideramos normales sí que lo son y qué cosas realmente pueden ser algo a empezar a observar quizás, no sé, tampoco llegar al punto de alarma igual. Vale. Una de las primeras pistas suele ser el peso, que es una de las cosas que muchas veces nos insisten, ¿no? Si tenemos un bebé que de repente empieza a bajar del percentil y vemos que la lactancia o la alimentación están bien, tenemos que observar si está durmiendo lo suficiente, porque la hormona del crecimiento se segrega durante el sueño. Otra de las cosas importantes es la irritabilidad. Si tenemos a un niño, un bebé o una persona adulta que está irritable o que se encuentra de mal humor, que tiene mucha hambre, ahí tendríamos que observar cuál es la hormona que está fallando, ¿no? Cuál es el sistema que está desencadenando que esa persona no se encuentre bien. Luego, tendremos que ver si realmente el problema... A ver, Uy. Si el problema es de sueño o si, por ejemplo, ahora estamos viendo muchas alergias que están dando pistas a través del sueño, ¿no? Que el bebé o el niño empieza a quejarse mucho de noche o se mueve mucho, está irritable. Muchas veces lo que ocurre es que durante la noche estamos sacando todo lo que ha ocurrido durante el día o que el alergeno está atacando a nuestro cuerpo. Entonces, si vemos que esa persona, ya no solo un bebé o un niño,
esa persona no está bien durante el día, tendríamos que ver dónde está el origen de ese problema. ¿Cuáles son las cosas habituales por las que se consulta y pueden estar dentro de la normalidad? Bueno, pues bebés que tienen resistencia al sueño. Generalmente no, le cuesta un montón dormirse, pasa una hora en el pasillo. Bueno, pues ahí habría que ver con qué niveles de cortisol está llegando a ese momento de sueño ese bebé o ese niño. Otra de las cuestiones habituales es se despierta 8 veces. Bueno, pues habría que ver realmente si esos despertares son necesidad de seguridad, sed, calor o una alergia o factores así variados. La base siempre tiene que ser eso. ¿Esa persona está bien durante el día? Y si estamos hablando de un bebé o un niño, y si la respuesta es sí, la segunda pregunta es, ¿su cuidador principal, generalmente la madre, está bien durante el día? Y si la respuesta es no, probablemente necesitemos intentar ayudar a ese bebé a tener una mejor higiene de sueño y que su arquitectura de sueño se vaya pareciendo a la arquitectura que necesita esa madre en ese momento. Pero las consultas habituales no son consultas que escondan patologías. Puede ser que ese bebé tenga una contractura en el cuello y que cuando lo tumbemos su postura le haga daño. Y claro, entonces habría que ver realmente todo lo que hay detrás. Yo siempre digo que en el sueño aparece todo y todo puede afectar al sueño. La temperatura, la oxigenación de la habitación son cosas muy básicas, la hidratación, que tienen un impacto directo en el sueño y no tenemos en cuenta. Dependiendo ya de la edad del peque, pues generalmente a partir del año y medio, 2 años, ofrecerle un poco de agua antes de ir a dormir puede hacer que los despertares pasen de 7 pues, a 4 y eso ya es un gran logro. Entonces habría que ver realmente si estamos favoreciendo que ese sueño se desarrolle bien o si estamos impidiendo que ese sueño se desarrolle bien, porque muchas veces lo que hacemos nosotras durante el día está haciendo que su sueño no sea de calidad, ni el suyo, ni por consecuencia el mío o el de toda la familia. Un bebé que llore durante la noche va a hacer que se despierte toda la casa e incluso los vecinos. Y eso, esto es algo muy importante y es que vivimos en una sociedad que no es, o sea, en un entorno que no es el nuestro, ¿no? Y esto pues nos pasa factura. Y a veces esa factura pasa por tener, como tú has dicho, ¿no? De tener que trabajar el sueño del bebé, no porque el sueño del bebé tenga algún problema, sino porque la manera de dormir del bebé, por muy fisiológica que sea, genera, ¿no? Un problema pues a la madre, a la familia, o es el momento del estrés de la noche que sabes que el vecino de abajo se va a quejar, ¿no? Y bueno, esto... Claro, y si yo me empiezo a estresar, el bebé se va a estresar y entonces nadie va a dormir. No tenemos que olvidar que estamos muy lejos de esa vida que nos correspondería y que las hormonas se contagian. Al final, si alguien está nervioso al lado mío, no va a poder dormir. Y otra de las consultas habituales es que mi pareja no se despierta. Claro, es que tu pareja no está biológicamente preparada para responder a ese despertar. ¿Cómo gestionamos todo eso? Pues habría que ver realmente qué estamos construyendo, pero sí que hay muchísimas cosas que podemos hacer en el día a día que van a mejorar nuestro descanso. Y por eso yo, si alguien no ha visto los vídeos de esta semana de Elena, le recomiendo verlos porque al final en estas píldoras sí que hay cosas que podemos cambiar y que necesitamos cambiar por nuestro bienestar. Las hormonas de la crianza, como bien decías, no nos van a durar toda la vida y el descanso que falte ahora no lo vamos a recuperar. Sí, además tiene consecuencias en el día a día, no es solo que vayas mal de sueño, sino que si vas mal de sueño, pues estás de peor humor, estás menos lúcida y eso afecta a tu trabajo, pero también a tu relación con tu familia y empieza a ser todo una pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Al final yo creo que la información es poder y entiendo que tu trabajo como asesora del sueño es principalmente informar, pero quería que nos contaras un poco más, ¿no? ¿Qué haces tú cuando alguien, bueno, qué puedes hacer, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, no, llevo sin dormir 3 meses porque este muchachito o esta muchachita, lo que sea. ¿Cuál es el trabajo, ¿no? ¿Qué hacéis las asesoras de sueño?
Bueno, yo lo primero, lo que antes decía, huir de alguien que te marque pautas de reloj, es decir, tienes que comer a esta hora todos los días, todas esas cosas no van a encajar bien en una familia. Puede que funcione unos días, pero el bebé va a ir cambiando y esas pautas deberían ser muy flexibles. Yo lo que hago es ofrezco a las familias una manera de analizar realmente lo que está ocurriendo en su casa. Hacemos un diario de sueño exhaustivo de 6 días que suele ser bastante duro de rellenar para muchas familias porque muchos de los despertares no nos desvelamos del todo, pero si tengo que apuntarlo ya me pongo alerta y es una semana bastante dura para las familias, pero sí que intentamos que la fotografía de esa realidad sea lo más objetiva posible y a partir de esa fotografía, pues compararla con la evidencia que tenemos para ver realmente si hay una carencia de horas de sueño en el bebé, para ver si realmente estamos hablando de una patología o de algo que hay que profundizar un poco más ya con un servicio médico. Y a partir de ahí, eh, realizar un plan personalizado para esa familia, porque como tú decías, ¿no? Estamos viviendo en el ambiente que nos corresponde, por lo tanto, la situación de mi vecino no tiene nada que ver con la mía. En esos planes, lo que decían, no hay horarios, lo que hay son recomendaciones y maneras para inducir ese sueño y para ayudar a que la melatonina endógena, cuando ya el bebé la tiene desarrollada, aparezca de manera adecuada y que el sueño sea de calidad. Muchas veces me encuentro bebés que duermen muchísimas horas durante el día y los padres dicen que el bebé no duerme. Claro, ¿qué ocurre, no? Cuando tenemos ya, las matemáticas no mienten, cuando ya tenemos esas cifras, lo que vamos a hacer es optimizar esos sueños, esos ciclos de sueños para reducir el despertar. Al final el problema principal es que el bebé me despierte cuando yo necesito descansar, porque aprovechamos las siestas diurnas para hacer todo lo que no nos da tiempo a hacer con el bebé en brazos y llegamos demasiado cansadas a ese sueño nocturno. Y el turno de noche sigue ahí. Por mucho que seamos personas que viven o una especie que vive de día, para las madres el turno de noche sigue siendo ahí, ¿no? Y es importante que veamos realmente si el problema es del bebé o el problema es de la familia. Eliminar X alimento de la dieta o cenar alimentos ricos en alimentos que promuevan que la melatonina venga antes, promover una buena rutina de sueño y una buena higiene, suele cambiar la situación en 15 días normalmente. Pues genial, Naya, muchísimas gracias. Creo que nos has dado un poquito de luz porque el sueño infantil es muy desconocido, pero sobre todo hay un montón de desinformación a su alrededor, los entrenamientos del sueño y tal, con el que tanto tiempo nos han bombardeado, pues creo que al final deja un pozo, ¿no?, de creencias que, bueno, que nos toca también un poco investigar y desmontar si queremos Y vivir lo mejor posible, ¿no? más allá de las creencias, Elena, porque a nosotras nos han enseñado a dormir así. Claro, Por lo claro. tanto, nuestro sueño ya no es lo que debería y recuperarlo es importante. Así que si hay alguna embarazada que empiece a aprender a dormir porque no sabemos dormir y es muy, muy importante. Y luego hay parte de Naya que yo creo que no vamos a recuperar. O sea, yo entiendo, yo veo a mis hijos cómo duermen, ¿no? Que a veces están todos juntos y uno le mete el pie en la boca al otro y siguen durmiendo, todos están contentos. Y a mí cuando uno me mete el pie en la cara, yo me Y te despierto con enfadas. mal humor, me cuesta volver a dormir y eso creo que, o sea, que lo único que me queda es racionalizarlo y ya, porque eso no lo voy a recuperar. Y ellos, sin embargo, duermen si hay ruido a su alrededor, si tienen un hermano encima, si, o sea, si tienen sueño, se duermen y no tienen mayor problema y eso es algo pues, que nosotras no vamos a recuperar porque en su momento pues las cosas no fueron así, ¿no? Entonces, también vivirlo desde nuestra experiencia de sueño puede ser una mala experiencia, ¿no? Ese pensar que pues hay que dormir de esta manera que nosotras dormimos, ¿no? Pues que probablemente hayamos sido entrenadas de alguna manera a dormir solas, a dormir en silencio absoluto y todo este tipo de cosas. Pues lo he dicho, Naya, cuéntanos dónde te podemos encontrar, seguirte y contratarte si necesitamos ayuda para organizar el sueño familiar.
Bueno, pues estoy en asesora de sueño infantil o en loalo.com y en redes sociales o por email o por WhatsApp me podéis contactar. Eh, Ofrezco distintos tipos de asesoría dependiendo de la situación y de las necesidades de cada familia y yo os animo a arreglar un poco vuestra situación antes de que llegue septiembre, Sí. porque la incertidumbre que hay, por lo menos en España, en torno a septiembre, está generando ya problemas en varias casas de que los niños empiezan a dormir peor, etcétera. Así que es un buen momento para aprender a tener una buena higiene del sueño. Si no necesitáis una asesoría, por favor, aprenderos lo que Elena os ha contado esta semana y lo que seguirá contando mañana y pasado, porque son claves que sí que son fáciles de aplicar y que van a tener un impacto muy positivo sin casi darnos cuenta. Así que cuidaros, porque cuidar el sueño es fundamental y es uno de los 3 pilares básicos de la salud. Así que para dormir bien hay que comer bien y hay que hacer deporte, como bien ha explicado Elena. Aplicároslo y hacer deporte mientras os dejen, porque luego ya veremos. Sí, tal cual. Lo de la incertidumbre en la que estamos viviendo, estoy segura que tú lo has notado un montón. Es muy difícil, ¿no? Vivir sin saber qué va a pasar dentro de 15 días, así que seguro que muchas estamos viviéndolo o sufriéndolo de diferentes maneras. Sin Pues duda. por mi parte, nada más, Naya, volverte a agradecer que hayas sacado este ratito para hablar un poquito de sueño infantil, que como te decía, pues hay muchísimo desconocimiento y muchas creencias que nos hacen tener malas expectativas falsas y creía que era súper importante que nos ayudaras, ¿no? a poner un poquito de orden en lo que sí y lo que no tenemos que tener en cuenta con nuestros peques, que a fin de cuentas pues son parte de nuestro descanso o de nuestro no descanso. Muchísimas gracias, Naya. A ti, Elena. Y a todas vosotras por estar hoy aquí. Espero que os haya resultado de interés, que os haya a lo mejor encendido alguna lucecita y ya sabéis, luego os pongo los links de donde localizar a Naya para que la podáis seguir y para que la podáis contactar si os hace falta. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos viendo por el grupo. Hasta luego. Hasta luego.